acercándoseme con un aire de posesión que me sobresaltó y, al mismo tiempo, me atrajo. «No voy a aguantar esto. Déjame ir», le respondí, tratando de mantener firme mi voz a pesar del temblor en mis manos. Sin previo aviso, colocó sus manos en mi cintura, levantándome como si no pesara nada, y me colocó en la cama con una facilidad inquietante. «No te vayas. Te necesito cerca de mí», susurró, su tono cargado de deseo y una vulnerabilidad que apenas comprendía. «Si Jackson pensara así, no me quisieras ir», respondí mientras la confusión llenaba mi mente. La lucha entre sus dos naturalezas me tenía atrapada en una red de emociones contradictorias. Él me abrazó, y en ese instante no podía creer que alguien tan diferente pudiera existir dentro de él. La dualidad de Jackson me fascinaba y aterraba al mismo tiempo. Entonces, su cabeza se movió hacia mi cuello y comenzó a dejar beso, provocando que una oleada de sensaciones intensas recorriera mi cuerpo. «Mierda, qué bien hueles», murmuró, gruñendo en mi cuello, como si cada inhalación suya le diera poder. Luego, se apartó de mí, bajando con una determinación palpable hasta mi pierna. Con movimientos rápidos, subió mi vestido y abrió mis piernas, colocando su nariz en mi centro. Su respiración se volvió más profunda y el gruñido que salió de su boca resonó en mi mente como un eco de lo inevitable. «Necesito probarte o creo que voy a morir», dijo entrecortadamente. La urgencia en su voz era desesperante. En un abrir y cerrar de ojos, bajó mis bragas y, al separar aún más mis piernas, su cabeza se adentró entre ellas. Fue un momento que me atravesó como un rayo, succionando todo el aire de mis pulmones. El placer lo envolvió todo. Su rapidez, su deseo de saborearme, me llevó a un estado casi etéreo. Los gruñidos que emitía hacían que mi cuerpo temblara. Cada sonido llenaba la habitación de una tensión palpable que elevaba el momento a otro nivel. Su lengua se movía con una maestría que nunca había conocido, llevándome cada vez más cerca de ese abismo que tanto anhelaba. Sabe como nada en este mundo. Escuché entre gemidos que escapaban de su boca mientras se dedicaba a explorar cada rincón de mi ser. La velocidad de su movimiento aumentó. Sabía que estaba cerca. Mi espalda se arqueó y, con un grito de su nombre, el orgasmo me invadió, llevándome a un mundo paralelo donde solo existía él y yo. «Jackson», grité. Su nombre se convirtió en un mantra entre mi placer. Mi cuerpo empezó a temblar, las oleadas de placer aún recorriendo cada fibra de mi ser. Cuando la intensidad del momento comenzó a desvanecerse, me di cuenta de que aún seguía allí, entre mis piernas, devorando cada resto de placer que le ofrecía. «Por favor, dije, rogando entre risas y jadeos, sin saber si quería que se detuviera o que continuara. «Otra vez. Necesito probarte otra vez», respondió, gruñendo con una necesidad casi animal, lo que hizo que mi corazón latiera rápidamente en anticipación. Cuando me vine la segunda vez, fue lo mejor de mi vida. No podía mentir sobre mi pasado. He estado con algunos hombres, pero Jackson, con solo su boca, fue 1000 veces mejor que cualquier otro. La sensación que me dejaba era indescriptible, como una melodía en mis labios. Además, había una atracción entre nosotros, una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo cada vez que su mano me tocaba. Era un fuego que nunca había sentido antes. Estábamos en la cama, y él comenzó a subir hasta estar encima de mí. Lo miré a los ojos. Eran negros, profundos y llenos de deseo. Pero en el momento en que estaba a punto de besarme, sin más preámbulo, se levantó de la cama. Lo vi pasarse una mano por el cabello, y cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo, sus ojos habían recuperado su color normal, un tono cálido que antes parecía haber desaparecido. «Ve de compras con Marco, el beta, y cómprate ropa, especialmente para esta noche, que conocerás a la manada», dijo, rompiendo el silencio. «¿Me lo dices ahora?», respondí, sintiendo que la sorpresa me llenaba. «Todavía es temprano, así que tienes mucho tiempo para eso», me aseguró, sin darse cuenta de que mi mente estaba atrapada en la vorágine de emociones. «Está bien», dije, levantándome de la cama, aunque mi corazón aún latía por la interacción intensa que apenas habíamos compartido. Al pasar por su lado, él me tomó del brazo con firmeza. Me giré para verlo, y la expresión de su rostro era seria. «Cuando le presente la manada, no te quiero cerca de mí ni de mi habitación. Mi lobo puede que te quiera cerca, pero yo no. Jamás estaría con una mujer como tú», dijo, sus palabras ardiendo como un puñal. Sentí como la rabia se acumulaba en mi interior. Jalé mis brazos de su agarre y lo coloqué en mi cintura, mirándolo con enojo. «Muy bien, señor perfecto. Porque tú, que me estás juzgando por mi pasado, debe ser porque no has hecho nada mal en la vida, ¿verdad?», desafié,
mis palabras cargadas de amargura. Pero no me andaba prostituyendo, me respondió, su voz dura como piedra. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. ¿Por qué tenía que herirme así? Lo hice porque fui estúpida. Me enamoré joven. Mi familia no me quería con él. Decían que no me convenía. Yo, por tonta, me fui a otro país con él. Y cuando se enteró de que mis padres no iban a dejarme la herencia, se fue, dejándome en un lugar que no conocía y sin nada. ¿Qué quería que hiciera? Que me muriera de hambre. No tenía ni pasaje para regresar a mi casa, dije, mi voz temblando mientras revivía el dolor del pasado. Un gruñido salió de su pecho, y sus ojos se volvieron negros otra vez, como si la furia de su lobo estuviera justo debajo de la superficie. Entonces, cuando vine a reaccionar, él estaba limpiando mis lágrimas con su pulgar. Perdóname por no llegar antes a tu vida, dijo, su voz sonando profunda y emocional, mientras el dolor en sus ojos parecía reflejar el mío. No estaba segura de lo que quería creer. ¿Podría un hombre como él realmente amarme a pesar de mi pasado? O tal vez, solo estaba tentado a mis secretos. La confusión llenaba mi mente, pero lo que sabía con certeza era que, a pesar de todo, quería intentarlo. Jackson. No sabía cómo explicarlo. Siempre había tenido el control sobre mi lobo. Pero esta mujer, solo con gritar o con cualquier cosa que hiciera, él salía y tomaba el control de todo. Era frustrante. La miré mientras las lágrimas caían de sus ojos, y mi lobo en mi cabeza gritaba que había sido cruel. Era obvio que no podía hablar, pero lo entendía, él era parte de mí, al igual que yo de él. Cuando mi lobo estaba a la superficie, me obligaba a decir cosas y a sentir lo mismo que él sentía por ella. Mónica era un enigma que desataba mis emociones que nunca pensé que experimentaría. Ella se alejó de mí, y un gruñido salió de mis labios, una pura manifestación de mi frustración. Sabía que la estaba lastimando, pero no podía evitarlo. Tengo que ir a comprar ropa, dijo, intentando aparentar una calma que no sentía. Llamaré a Marco para que te acompañe, le respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Entré en trance y me conecté con Marco. Teníamos un vínculo mental increíble. Él podía escuchar mis pensamientos sin necesidad de que hablara con él. Su voz resonó en mi mente al instante. Dígame, Alfa, ¿para qué soy bueno?, preguntó en tono burlón. Llevarás a Mónica de compras, dije con firmeza. Con mucho gusto, pero espero que tu lobo no se ponga celoso cuando esté muy feliz conmigo. Bromeó. Un gruñido salió de mi boca para dejarle claro que no estaba de humor para sus juegos. La protección que sentía por Mónica me hacía un poco posesivo. Por favor, no me digas que andas posesivo, Alfa, dijo, riéndose. Muy chistoso. Muévete. Quiero que estés aquí en 5 minutos, ordené, sintiendo que la impaciencia me invadía. Sin esperar su respuesta, salí del trance y miré a Mónica, que me observaba con una expresión de confusión y preocupación. ¿Qué pasa?, pregunté, notando que la intensidad de su mirada me incomodaba. Solo te quedaste parado, sin pestañear, mirando a no sé dónde, respondió, un leve temblor en su voz. Solo me estaba comunicando con Marco. Llegará aquí en unos minutos. Ve a cambiarte, le dije, intentando no mostrar la frustración que sentía. Está bien, asintió, pero podía ver que aún estaba algo insegura. Pero, por favor, ponte algo decente, agregué, mi tono más suave, aunque la advertencia seguía presente. Mónica me miró con un rayo de desafío en sus ojos, y, por un momento, el aire entre nosotros se cargó de tensión. Mirarla así solo confirmaba lo que mi lobo sentía. Ella era especial, y no podía dejar que nada la lastimara. Pero también sabía que debía darle espacio, que necesitaba entender cómo encajábamos en este mundo que era completamente nuevo para ella. Mientras ella se alejaba para cambiarse, traté de calmar la tormenta de emociones en mi interior. La atracción, la ira, la necesidad de proteger, todo se mezclaba dentro de mí como un torbellino. Al final del día, solo quería que Mónica supiera que, aunque mi lobo pudiera ser posesivo, mis intenciones eran genuinas. Mónica, no le hice caso. En lugar de eso, me decidí por uno de mis vestidos más sexy. Mentiría si dijera que tenía mucha tela. Solo cubría lo estrictamente necesario, y eso ya era mucho. Cuando me miré al espejo, una parte de mí se sintió poderosa. Arrebatar miradas siempre había sido un juego que disfrutaba, pero sabía que esta vez sería diferente. Salí de la habitación, y ahí estaban Jackson y Marco. Ambos giraron la cabeza hacia mí al instante, pero fue el gruñido profundo de Jackson lo que realmente hizo que mi corazón se acelerara.
Sus ojos, negros como la noche, me miraban con una mezcla de enojo y deseo que me hizo sentir viva y, al mismo tiempo, vulnerable. «No vas a salir así», dijo, apretando los dientes, todavía sin moverse. «¿Qué tiene de malo?» «Yo lo veo muy bien», respondí, señalando con una sonrisa desafiante mi cuerpo, aunque sabía que mis palabras desafiaban su autoridad. Eso era lo que quería. «Te lo quitaré por las buenas o te lo quito yo por las malas», dijo, gruñendo, su voz cargada de ferocidad. «Soy dueña de mi cuerpo, así que me puedo poner lo que quiera. Si me disculpas», dije, intentando pasar por su lado para dirigirme a Marco y marcharnos. Pero no caminé mucho antes de que Jackson agarrara mi muñeca con firmeza y me girara hacia nuevamente. «No vas a salir así y no vas a ir de compras», afirmó, su tono autoritario dejándome sin opciones. Pero yo decidí ignorarlo y giré la cabeza hacia Marco, que tenía una sonrisa tonta en su rostro, claramente entretenido con el espectáculo que Jackson estaba armando. «¿Podemos irnos ya, Beta?», pregunté, tratando de mantener la calma en una situación tan tensa. «Claro, Luna. Cuando estés lista, podemos irnos», respondió Marco entre risas. En ese momento, otro gruñido resonó, este más fuerte que los anteriores, y pude sentir cómo la tensión en el aire se hacía casi palpable. «Vete, Beta. Ella no irá a ninguna parte», escuché a Jackson decir con un tono posesivo. Miré cómo Marco se enderezaba y comenzaba a caminar hacia la salida, claramente sintiéndose incómodo con el conflicto que se desarrollaba entre nosotros. «Espera, no le hagas caso», grité, intentando que no se fuera. «Es el alfa, no está en mi naturaleza desobedecerle», replicó Marco, y su lógica me frustró aún más. Me giré hacia Jackson, que seguía con los ojos negros, mirándome de arriba abajo, un gruñido amenazador escapándose de sus labios. «¿Cómo te atreves a salir así?», dijo. Su tono era casi un rugido. Sin darme tiempo para responder, comenzó a caminar, llevándome con él al agarrar mi muñeca con fuerza. Me sentí atrapada, pero una parte de mí también disfrutaba de esa intensa conexión. Llegamos a su habitación y él abrió la puerta con un movimiento brusco. Una vez dentro, cerró la puerta de golpe y el sonido reverberó en la habitación. Se giró hacia mí, sus ojos aún negros, y mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y excitación. «Quítate ese vestido, si se le puede llamar así, y jamás en mi vida te quiero ver mostrando tu cuerpo que no sea a mí», dijo con firmeza, su voz llena de posesividad. Podía sentir mi pulso acelerándose, y mientras su mirada atravesaba mi piel, su tono de voz me hacía cuestionar si quería obedecerle o seguir desafiándolo. Pero una cosa era clara, ambos sabíamos que esta lucha de voluntades iba mucho más allá de un simple vestido. «Esto no va a ser fácil», murmuré para mí mismo mientras esperaba. «Mónica, podría ser el alfa o lo que fuera, pero Omi no podía decirme que debo o no debo vestir. Me quedaré con este vestido, y si no te gusta, pues tápate los ojos», dije, con una mezcla de desafío y determinación en mi voz. Vi cómo Jackson levantó una mano y mi corazón se detuvo por un momento. Entonces, noté cómo sus dedos parecían alargarse y volver casi garra, una transformación que me tomó por sorpresa. Jamás imaginé que pudiera convertirse en lobo, aunque fuera parcialmente. «Dije que te lo quitara por las buenas, pero veo que elegiste por las malas». «Pues vamos por la mala», gruñó, y el sonido retumbó en mi pecho como un eco. Antes de que pudiera reaccionar, sus garras se fueron hacia mi vestido y, en un instante, lo desgarró como si fuera simple papel, dejándome solo en bragas. La sensación de frío y la sorpresa me hicieron sobresaltarme, y mi mirada se posó en él, atónita, mientras él observaba el vestido hecho trizas. «¿Estás loco?», grité, mi voz llena de indignación. Él miró el vestido en sus garras y lo arrojó al suelo. Luego se volvió a mirarme con una mezcla de desafío y un fuego que ya me consumía por dentro. «Veo que quieres jugar. Solo te advierto que mi manera de jugar no es la misma», dijo, su voz grave y cargada de una amenaza que hacía vibrar el aire entre nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, me tomó por la cintura y me empujó contra la pared. La presión de su cuerpo contra el mío hizo que mi mente diera vueltas. Rápidamente, envolví mis piernas alrededor de su cintura, quizás por miedo o tal vez por la intensa atracción que existía entre nosotros. Sentí su pene presionarse contra mi muslo, duro y palpable, y la necesidad de mi interior creció como un fuego descontrolado. Entonces, sus labios encontraron los míos, besándome con una pasión salvaje, llena de posesividad. Cada roce era como una chispa que encendía una necesidad latente en mí. Mientras me besaba, sentí que me quitaba una mano de la cintura,
pero estaba tan atrapada en el momento que no sabía para qué sería. La confusión se apoderó de mí, pero no podía dejar de pensar en lo que queríamos usurparnos el uno al otro. Pero de repente, escuché el sonido del cinturón, y cuando me despegué de él, vi que se estaba desabrochando los pantalones. «¿Qué crees que haces?», pregunté, la sorpresa pintada en mi rostro. «Dejándote claro que tú eres mía, y el único que debería ver tu cuerpo soy yo», gruñó, su voz baja resonando con una posesividad que me hizo estremecer. La mezcla de miedo y emoción que me provocaba era abrumadora. No sabía cómo iba a terminar esto, pero una parte de mí estaba dispuesta a dejarlo fluir. Después de todo, en medio de la locura, también había algo que palpitaba entre nosotros, algo que desafiaba cualquier lógica. Lo vi agarrar su pene después de bajarse el pantalón y el boxer. Luego, se acercó un poco, colocando su pene cerca de mi entrada. Sentí cómo apartó mis bragas y colocó su pene en mi entrada. Un gemido escapó de mis labios cuando su pene tocó mi húmeda intimidad. «Joder, tu olor es lo más rico», dijo, su voz cargada de deseo. Un grito salió de mí cuando entró de golpe. Aún no me había acostumbrado a lo grande que era. Gruñó al retroceder y entrar nuevamente con fuerza. Luego sentí sus manos agarrar mis bragas y, en un instante, las rompió. Me sostenía de la pared y tenía mis pies alrededor de su cadera. Observé cómo arrojaba mis bragas al suelo y luego me miró con sus profundos ojos negros. Me besó con mucha pasión y un atisbo de enojo. Sus gruñidos solo aumentaban mi excitación. Se separó de mí, pero sus manos volvieron a mi cintura, esta vez agarrándome con más fuerza. Comenzó a mover su cadera mientras inclinaba su cabeza hacia mi cuello, dejándome besos. Noté que se detenía en un mismo lugar, y un gruñido salía del al besar esa parte de mi cuello. Entonces, se inclinó hacia atrás y me levantó, bajándome de nuevo sobre su pene. Sus manos se fueron a mi trasero. Empezó a bajarme sobre su pene, variando la velocidad, más rápido, más fuerte, más lento, y así repetidamente. Lo miré a los ojos mientras él me observaba, gruñidos escapando de su boca. «Maldición», gruñó, su voz profunda. Comenzó a moverse con fuerza, encontrándome cada vez más profundo con cada descenso. Era bueno, demasiado bueno. Cada vez que entraba, daba justo en ese lugar, y el leve dolor se mezclaba con mi creciente deseo. «Jackson», grité, mi voz llena de necesidad. Gruñó en respuesta. Mi orgasmo se acercaba. Podía sentirlo formándose en mi interior. «Estoy cerca», grité, la excitación en mi voz. «Córrete en el pene de tu compañero», gruñó, su tono lleno de deseo. Mi orgasmo llegó rápido y de una manera increíble. Apreté su pene, rogando que no saliera de mí. Su gruñido se volvió mucho más fuerte en respuesta a mi apretón. «Maldición, puedo sentirte correrte en mí. Eso me vuelve loco», gruñó. Estaba en un clímax total cuando lo sentí caminar. Cuando volví en mí, él me estaba acostando en la cama. «Necesito que te corras en mi pene, una vez más, otra vez, y las veces que sean necesarias, hasta que me acostumbre a esto», dijo, gruñendo, con voz profunda. Cuando terminamos, él se levantó de la cama y empezó a ponerse su ropa como si nada hubiera pasado. Esa frialdad me incomodaba, como si todo lo que habíamos compartido no significara nada para él. «Levántate y vístete», dijo, casi desinteresado, mientras yo lo miraba con una mezcla de enfado y confusión. Me enojaba que hiciera eso siempre. Su actitud desalmada me estaba cansando, y aunque en mi interior sentía una lucha entre el deseo y la ira, decidí que ya no podía permitir que me tratara así. Me levanté de la cama y me detuve frente a él, con el corazón latiendo con fuerza. «La próxima vez que pienses en tocarme, no te dejaré hacerlo», le dije con determinación, mi voz firme. Sus ojos se volvieron oscuros por un instante, como si un relámpago de sorpresa hubiera cruzado su mirada. Pero, en un instante, regresaron a su naturaleza habitual, despectivos y seguros. «Perfecto, ahora vete a cambiar. Pronto será la hora de que conozcas a la manada», respondió, sin inmutarse, como si fuera lo más normal del mundo. Me envolví con la sábana y salí de la habitación, tratando de ocultar mi frustración. Después de todo, el gran estúpido se había encargado de romper mi ropa durante el ímpetu del momento. Al entrar a mi habitación, fui directo al baño. Necesitaba una buena ducha, un momento a solas para calmarme y aclarar mis pensamientos. El agua caliente caía sobre mi piel, llevándose consigo parte de la tensión que me invadía. Cuando terminé, salí envuelta en una toalla, sintiéndome un poco más en control, y me dejé caer en la cama.
Claro que no voy a ir a ninguna celebración, murmuré para mí misma. ¿Con qué vestido? Si el estúpido no me dejó ir de compras. Un sonido en la puerta me distrajo de mis pensamientos. Adelante, dije, intentando que mi voz sonara más relajada de lo que realmente estaba. La puerta se abrió revelando a Marco, el beta de la manada. Sus ojos, siempre llenos de una bondad que contrastaba con la dureza de nuestro mundo, me miraron con preocupación. ¿Qué quieres? Pregunté, aunque en el fondo apreciaba su presencia. El alfa te manda esto, dijo, extendiendo una prenda de vestir hacia mí. Dice que tienes 10 minutos para estar abajo. ¿Pero quién diablo se cree? Exclamé, sintiendo como la rabia volvía a encenderme. No le haga caso, Luna, dijo Marco con una sonrisa comprensiva. Tómese todo el tiempo que necesite. Hazlo esperar. Su apoyo era un bálsamo en medio de la tormenta. Pero, por otro lado, sabía que el tiempo se me echaba encima. Tendría que decidir entre enfrentar el desafío de la manada o quedarme aquí, lejos de la situación y de él. Mientras miraba la ropa que Marco me había traído, una mezcla de preguntas y miedos se agolpaba en mi mente. ¿Realmente me estaba convirtiendo en lo que siempre había temido? El espejo reflejaba la imagen de una Mónica que apenas podía reconocer. El vestido que elegí, el más hermoso que poseía, se ajustaba a mi figura de una manera que realzaba cada curva, cada línea. Era de un rojo intenso que me hacía sentir como si pudiera encender cualquier habitación en la que entrara. Sin embargo, mientras me admiraba, una sensación de duda oscurecía mi alegría. Sabía que Jackson estaría allí, y esa sola idea me llenaba de un extraño nerviosismo. Tomé una profunda respiración y miré el reloj. Había hecho esperar a todos intencionadamente. No quería que pudiera pensar que estaba apresurada por agradarle o por encajar en su mundo. Era mi momento de decidir cómo quería verme a mí misma. Pero al mismo tiempo, tenía la sensación de que la espera había sido un poco demasiado larga. Finalmente, tras unos minutos más de contemplación, decidí que era hora de bajar. Con cada paso hacia la escalera, el latido de mi corazón se aceleraba. Al descender, una mezcla de jitters y determinación se apoderaba de mí. La sala estaba iluminada con luces parpadeantes, y las risas resonaban como un eco de antiguas promesas. Al entrar, un silencio repentino se apoderó del ambiente. Las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi corazón dio un vuelco. Algunos miembros de la manada abrieron los ojos en asombro. Otros parecían incrédulos al observarme en ese vestido que brillaba con cada movimiento que hacía. Era como si, por un instante, el peso del mundo se detuviera y todo lo que importara fuera yo. Pero, en medio de la admiración, sentí una presencia poderosa. Jackson estaba al otro lado de la sala. Su expresión, al principio de sorpresa, rápidamente se tornó en algo más oscuro. Un gruñido bajo y amenazante resonó en su pecho mientras sus ojos se fijaban en mí. El sonido hizo que todos los presentes bajaran la cabeza en señal de respeto. La atmósfera se llenó de tensión. Era un recordatorio de que, aunque todos estaban asombrados, el alfa siempre tenía la última palabra. Antes de que pudiera perderme en sus ojos oscuros, me acerqué a la barra, buscando una bebida para calmar los nervios. «Luna», gritó Marco, rompiendo el silencio a su alrededor. «Te ves fabulosa. Ese vestido es increíble». «Gracias, Beta», respondí, sintiendo como su emoción me envolvía un poco, pero no sé si este lugar es lo mejor para lucirlo. Justo en ese momento, escuché la voz de Jackson atravesar la sala. «¿Qué te crees, Mónica? ¿Qué puedes hacerme esperar así?», dijo. Su tono era grave pero su mirada ardiente. Volteé hacia él. Mi pecho se llenó de determinación a pesar de la tensión creciente. «Quizás debería recordarte que soy yo quien elige cuándo y cómo me presento», repliqué, intentando mantener la calma, aunque su presencia era abrumadora. Su mirada se oscureció. «Eres parte de la manada, Mónica. No puedes actuar como si estuvieses por encima de las reglas». «¿Y qué reglas son esas?», le respondí, alzando la voz. «¿Las que tú mismo creas?». A nuestro alrededor, los murmullos de la manada aumentaron. Los espectadores no podían apartar la vista de nuestra confrontación. El ambiente se sentía electrificado, como si cualquier chispa pudiera encender una explosión entre nosotros. «La regla de que no quiero que nadie te mire así», respondió Jackson, señalando a algunos hombres que me observaban con admiración. «No eres un objeto para que te miren». «No soy un objeto, soy una persona, y tengo derecho a decidir quién me ve y quién no», insistí, sintiendo la adrenalina fluir en mis venas. Marco, el beta, se acercó justo en ese momento y trató de mediar. «Chicos, quizás deberíamos calmarnos. Es una celebración. Después de todo,
dijo con una sonrisa nerviosa. Yo miré a Jackson, su mandíbula se tensó y su mirada se afiló. No se trata solo de una celebración, Marco, replicó él, su gruñido amenazante resonando un poco más alto. Se trata de protección. No necesito protección, Jackson. Necesito respeto, le respondí, sintiendo que finalmente había encontrado mi voz. El silencio en la sala fue abrumador. Todos observaban, esperando el siguiente movimiento, la siguiente palabra. Con un último vistazo a su rostro, decidí que no dejaría que su celosía arruinara ese momento. Era la noche para dejar mi huella. Jackson. La noche caía sobre el bosque, y la brisa helada traía consigo el aroma familiar de pino y tierra. La manada se había reunido cerca de la fogata, la luz danzaba entre las sombras mientras el fuego crepitaba con fuerza. Mónica, aún un poco nerviosa, se apoyaba contra un árbol, brillando como la luna llena entre nosotros. La manada sabía que ella era especial, que su llegada representaba un cambio, un nuevo ciclo. Me acerqué a ella, incluso un lobo alfa necesitaba mostrar su lado más protector. Mónica, escúchame bien, dije, no tienes nada de qué preocuparte. Eres la luna de nuestra manada. Aquí. Tienes un lugar, y todos querrán conocerte. Ella arqueó una ceja, su expresión mezcla de sorpresa y duda. ¿La luna? Eso suena muy poético, Jackson. Pero, ¿qué significa realmente? Replicó, con un ligero tono de inseguridad. La luna guía a los lobos, le expliqué, sintiendo la fuerza de mis palabras. Es nuestra protectora, la que simboliza la unidad de la manada. Eres un faro de luz en la oscuridad. Te apoyan en cada paso y te defienden de cualquier amenaza. Deberías estar orgullosa. Finalmente, llegó el momento de presentar a Mónica a la manada. Llamé la atención con un movimiento de la mano. «Atención, manada», grité, haciendo que todos giraran hacia nosotros. Quiero presentarles a Mónica. A partir de hoy, ella es nuestra luna. Las miradas se volvían hacia ella, y, en lugar de sentirse intimidada, vi cómo su orgullo comenzaba a florecer. Los murmullos de la manada se convirtieron en aplausos y gruñidos amistosos. «Bienvenida, Mónica», exclamó Sara, una de las más antiguas de la manada. «Aquí no mordemos, a menos que te provoquen». «Claro». Mónica sonrió, su confianza empezando a brillar. Su mirada se encontró con la mía, y pude ver cómo la duda se disipaba lentamente. «Gracias. Aquí estoy para aprender y ser parte de la manada», respondió con voz firme, el temor desapareciendo poco a poco. Mientras la conversación fluía, sentí un pequeño escalofrío en la espalda, provocado por un grupo de lobos en la esquina que murmuraban. Sabía que algunos no aceptaban bien su presencia, y cuando Marcus lanzó una mirada despectiva a Mónica, mi instinto protector se activó. «¿Hay algún problema?», pregunté en un tono que no dejaba lugar a malas interpretaciones. «Solo estábamos bromeando, Jackson», respondió uno de ellos, aunque no podía ocultar la burla en su tono. «¿Crees que necesita un lugar especial solo porque es la luna?». «Escúchadme todos», dije, con voz grave, sintiendo mi transformación interna mientras el lobo dentro de mí respondía a la amenaza. «Mónica es nuestra luna. Así que, si no pueden mostrarle respeto, no tienen cabida en esta manada». Sintiéndome más dominante, me acerqué a ellos con una mirada desafiante. La tensión era palpable, pero en mi interior sabía que tenía que protegerla, que representaba algo más que ser solo una figura referente. Ella era un símbolo de nuestra unidad y deber como manada. Regresé a Mónica, encontrándola conversando con Sara. «¿Estás bien?», le pregunté, un destello de preocupación en mi voz. «Sí, estoy bien», respondió, aunque había un leve temblor en su voz. Solo me sorprendió que algunos no parecían estar felices con mi presencia. «No dejes que eso te afecte. Eres parte de esto ahora, y tienes todo mi apoyo. La luna siempre ofrecerá su luz incluso en las noches más oscuras», dije, tratando de transmitir mi convicción. Ella sonrió, y en sus ojos pude ver la valentía arder. La manada había comenzado a aceptarla, pero mi trabajo no estaba terminado. Sabía que tendría que protegerla de aquellos que no veían su verdadero valor. Mientras la noche avanzaba y uno a uno se acercaban a darle la bienvenida, supe que con Mónica como nuestra luna, la manada sería más fuerte. Era el ciclo de la vida, y juntos enfrentaríamos todo lo que viniera. Mientras las estrellas brillaban en lo alto, sentí que era el comienzo de algo monumental. Mónica. La noche avanzaba, llena de risas y conversaciones entre los miembros de la manada. Poco a poco,
Me sentía más cómoda en medio de ellos, pero todavía había un nudo de inquietud en mi estómago, especialmente cuando noté a Richard, el hermano de Jackson, acercándose a mí. Su sonrisa era encantadora, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir incómoda. «Hola, Mónica. ¿Te gustaría dar un paseo?», dijo, su voz suave y persuasiva. Quizás más tarde», respondí, tratando de mantener la distancia. Sin embargo, no le gustó mi respuesta. En un instante, Richard se acercó demasiado. Antes de que pudiera reaccionar, levantó su mano y pronunció unas palabras en voz baja. Sintiéndome repentinamente fría e incapaz de moverme, un hechizo había caído sobre mí. Mi cuerpo estaba inmovilizado, como si una sombra oscura me hubiera atrapado. «No te preocupes, solo quiero conocerte mejor», dijo, acercándose un poco más. Su toque en mi brazo era inquietante. La impotencia me llenó de pánico. Quería gritar, moverme, pero mi cuerpo no obedecía. Comenzó a acercarse más, y su mirada desbordaba algo que no podía soportar. Justo cuando la desesperación comenzaba a tomarme, un poderoso aullido resonó en el aire, seguido por el sonido de pasos pesados. Era Jackson. El aire vibró con su presencia, y su mirada se oscureció al ver la escena. «Richard, suéltala», gritó, sus ojos negros como carboncillos fijados en su hermano, y el fuego en su mirada era aterrador. Richard retrocedió al instante, pero mi cuerpo seguía inmovilizado, aunque ahora había un fuego que ardía en el pecho de Jackson. Era su lobo gritando por proteger a su compañera. Podía sentir la ira radiando de él, un deseo ardiente de atacar. «Así que, ¿esto es lo que haces?», dijo Jackson, avanzando con un paso firme, su tono lleno de desacuerdo. «¿Intentarás usarla para divertir a tus amigos?». «No hay necesidad de volverse loco, hermano», respondió Richard, aunque su voz no era tan confiada ahora. Cuando notó la intensidad en la mirada de Jackson, dio un paso atrás. Solo estaba siendo amable. «¿Amable? No tienes idea de lo que eso significa, ¿verdad?». Jackson siseó, su mandíbula tensa. «Tu amabilidad está cruzando líneas que no deberían ser cruzadas». Mi cuerpo se liberó, y de repente pude moverme. Olfateando el aire, la incertidumbre me llenaba, y vi la furia en los ojos de Jackson. El lobo que había dentro de él quería devorar a Richard por atreverse a tocarme. Pero yo sabía que necesitaba mantener la calma. «Jackson, espera», intenté decir, pero mis palabras fueron ahogadas por la tensión en el aire. Él volvió a mirar a Richard, su furia casi palpable. Quería protegerme, y eso era claro, pero esa energía violenta también podía llevar a consecuencias devastadoras. «No voy a dejar que pongas tus manos sobre Mónica de esa manera de nuevo», dijo Jackson, su voz retumbando como un trueno. «Te estás olvidando de lo que significa ser parte de esta manada. Cada uno de nosotros nos cuidamos». Richard retrocedió. La cobardía asomaba en su rostro. Está bien. Solo estaba tratando de conocerla un poco mejor», dijo. Su tono ahora era más bajo. «No necesitas asustarla, Jackson». Jackson se dio la vuelta hacia mí, y en su mirada noté la preocupación. Sus ojos se suavizaron, y sentí su calidez al acercarse. «¿Estás bien?», preguntó, su voz llena de genuina preocupación. «Sí, estoy bien, ahora», respondí, sintiendo que el miedo se disipaba lentamente. «Gracias por llegar a tiempo. No puedo permitir que te hagan daño. Eres demasiado importante para mí y para esta manada», dijo, sus ojos fijos en los míos, una promesa en su mirada. «Siempre estaré aquí para protegerte». Mientras la tensión comenzaba a desvanecerse, supe que había encontrado algo significativo en este mundo salvaje. Era un desafío constante, pero con él a mi lado, sentí que podría enfrentar cualquier cosa. La manada había comenzado a aceptar mi presencia, pero sabía que el camino sería complicado. Ellos verían que, como la luna, yo también podía brillar con fuerza propia. Y, sin duda, Jackson sería mi protector, el lobo poderoso que estaba dispuesto a luchar por mí. Mientras el fuego iluminaba la noche y las estrellas centelleaban en el cielo, supe que había tomado mi lugar en esta manada. Juntos, enfrentaríamos cualquier desafío que se presentara, incluso a Richard. Me sentía feliz de que Jackson se preocupara por mí. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, una chispa de esperanza iluminaba el caos que había en mi vida. Pero en una fracción de segundo, todo cambió. Su mano se cerró firmemente alrededor de mi muñeca y, sin previo aviso, me arrastró hacia su habitación. «¿Qué diablo te pasa?», pregunté, intentando liberarme de su agarre mientras un torrente de preguntas invadía mi mente. «No te dije nada porque estábamos frente a la manada, pero ahora no veo ninguna excusa»,
dijo con tono desafiante, su mirada fija en mí. ¿Qué quieres decir? Replicó mi voz, con un leve temblor que intentaba ocultar la creciente ansiedad. Seguro le coqueteaste, mi hermano. ¿Te dijo que te iba a pagar más que yo? La frialdad de sus palabras cortó el aire, haciéndome sentir expuesta. ¿Estás loco?, exclamé, tratando de recuperar el control de la situación. Respóndeme. Lo iba a follar, ¿verdad? ¿Cuánto dinero te ofreció? Dímelo para duplicarlo. Su aliento me llegó cálido y amenazador. Sus palabras me rompían el corazón. Jamás él se iba a olvidar de mi pasado. La sombra de mis errores se proyectaba sobre nosotros, como un manto oscuro que no podía ser ignorado. No quiero hablar de nada, dije, intentando pasar a su lado, pero me jaló hacia él de forma brusca. Escúchame bien. No te voy a aceptar si en unos minutos quería follar a mi hermano frente a todos. Su voz era un susurro gélido que resonaba en mi mente mientras la ira y la tristeza se entrelazaban en mi pecho. Mi rostro se sonrojó de furia. Sin pensarlo, le estampé la bofetada más grande que había dado en mi vida. ¿Cómo te atreves a golpearme? Su expresión se tornó oscura mientras levantaba una pistola y apuntaba hacia mi cabeza. Anda, mátame. Tienes una razón muy grande para hacerlo, respondí con un desprecio desbordante. Dímela, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Richard no me ofreció dinero, yo lo iba a hacer gratis. Necesitaba que me follaran bien. Después de todo, he estado con hombres que no podría contar, y te aseguro que son mejores en la cama que tú. Me atreví a decir, las palabras escapándose de mis labios como la última chispa de rebeldía. Un gruñido salió de su boca y sus ojos, antes llenos de fuego, se tornaron negros como la noche. La pistola cayó de su mano y me miró con un enojo palpable. «¿Repites lo que acabas de decir?» gruñó. Su voz era un eco de ferocidad. «No hace falta, pero lo que tiene que saber es que me largo de esta casa», exclamé, intentando pasar, pero esta vez él se interpuso entre yo y la salida. «No vas a ninguna parte», dijo, acercándose más a mí. Sus ojos ardiendo me retaban a resistirme. «Eres mía», señaló con dureza en su voz. Antes de poder responder o empujarlo, él bajó su cabeza hacia mi cuello. Sentí su diente perforar mi piel, y un gruñido resonó desde su pecho, llenando el espacio entre nosotros con una energía primitiva. «Compañera mía, solo mía», gruñó, y en ese instante, la línea entre el dolor y la posesión se desvaneció. Siento como Jackson se acerca, la intensidad en su mirada me quema. Un impulso primitivo me empuja hacia él, pero una parte de mí se resiste. Los latidos de mi corazón retumban en mis oídos mientras su aliento caliente acaricia mi piel. De repente, sus dientes se clavan en mi cuello. El dolor es agudo, pero acompañado de un giro placentero que me sorprende. Lucho por alejarme, pero me sostiene con más fuerza, como si supiera que mi cuerpo desea lo que está sucediendo. «Detente, ¿qué haces?» Apenas logro pronunciar las palabras entre susurros entrecortados. Su respuesta llega en forma de un ronco gruñido, y la sensación de su lengua deslizándose sobre la herida transforma el dolor en una extraña euforia. En un instante, la energía se escapa de mi cuerpo, como si me estuvieran despojando de todo lo que soy. Mis párpados, pesados como si estuvieran llenos de plomo, comienzan a cerrarse. De repente, mi cuerpo se desploma, pero siento la firmeza de sus brazos atrapándome antes de que llegue al suelo. «Jackson», miro su rostro, tan apacible e inconsciente, y siento que me atrapa de una manera que nunca imaginé. Ella es mi compañera, y al marcarla, he sellado nuestro destino. «Maldita sea», murmuro para mí, esto era un problema más grande de lo que había anticipado. Intento alejarme, dar un paso atrás para pensar en lo que he hecho, pero en cuanto lo hago, un gruñido penetrante resuena en mi cabeza. Mi lobo grita de dolor, sufriendo por la distancia. No quería marcarla porque sabía lo que significaba. No podría soportar separarme de ella hasta que el vínculo se estableciera del todo. Me giro hacia ella y, en un impulso, regreso a su lado. Al acostarme junto a su frágil cuerpo, la presencia del alfa que soy se desmorona. Soy un lobo, un líder, y aquí estoy, atado a ella, pienso, sintiendo la carga de lo que he hecho. Mis ojos se desvían hacia su cuello, donde la marca de mis dientes brilla con una luminiscencia que parece casi mágica. Sin poder contenerme, inclino la cabeza y empiezo a lamer la herida. Esto debería ayudarla a sanar más rápido. Susurro en mi mente, deseando que nuestra conexión se haga cada vez más fuerte. El roce de su cuerpo contra el mío me llena de una necesidad abrumadora. ¿Qué haré si no puedo separarme de ella? La pregunta se queda flotando,
Pero en este momento, todo lo que importa es el suave calor de su presencia y cómo la energía entre nosotros comienza a revitalizarme. Jackson. La habitación se siente pesada con el eco de lo que he hecho, pero no puedo permitir que el miedo me consuma. Mónica está a mi lado, y aunque está inconsciente, su presencia me llena de una extraña calma. Sin embargo, hay algo que necesito hacer. Con un suspiro profundo, por el vínculo llamo a Marco, mi beta. Su lealtad y su capacidad para manejar situaciones difíciles son invaluables, sobre todo ahora, cuando las emociones están a flor de piel. Marco, necesito que vengas, digo, tratando de mantener la voz firme. A pesar de la turbulencia que reina dentro de mí, hay algo que debemos discutir. Después de unos minutos que parecen eternos, escucho el sonido de pasos familiares. La puerta se abre y Marco entra, su rostro iluminado con una sonrisa amplia. Su energía es contagiosa, y no puedo evitar sentir una chispa de aliento. «Alfa», exclama, y su entusiasmo es palpable. Toda la manada lo sintió. «Has marcado a tu compañera, ¿verdad?». Asiento, un tanto sorprendido por su reacción. «Sí, lo hice. Pero esto también trae problemas». Marco se acerca, tomando un lugar a mi lado mientras observa a Mónica, quien sigue sumida en un profundo sueño. «No te preocupes, Alfa», dice con una tranquilidad que me reconforta. «Lo que has hecho une la manada. Todos están felices por ti y por ella». «Gracias, Marco. Pero ahora necesito que me traigas algo de comida». Su rostro se ilumina aún más al escucharme. «Claro, por supuesto. Cuando Mónica despierte, estará hambrienta, lo sé. ¿Qué prefieres? Algo sustancioso, le digo, debe recuperarse rápidamente». «Te traeré lo mejor», responde, dirigiéndose hacia la puerta. «No te preocupes, la manada está aquí para apoyarte». Mientras se aleja, me siento más tranquilo. Saber que Marco y el resto de la manada están a mi lado me da la fuerza que necesito. Aunque el vínculo que he forjado con Mónica es inmediato y poderoso, aún hay mucho que aprender sobre nuestro destino juntos. Voy a sentarme a su lado, observando cómo respira suavemente. La calidez de su cuerpo contra el mío me recuerda que, a pesar de la confusión, esto era lo correcto. La unión que hemos creado es irrompible y ahora todo depende de nosotros. Con cada segundo que pasa, siento que mi lobo se calma, como si se estuviera adaptando a esta nueva realidad. No puedo esperar a que despierte, a que mis palabras y mi compañía la envuelvan. Desde este momento, jamás nos separaremos. Desperté de repente, la realidad regresándome como una ola. El primer impacto fue el dolor punzante en mi cuello. Era como si una brasa ardiente se hubiera encendido en mi piel, y ese dolor se disparaba con cada latido de mi corazón. Pero, a pesar de esa punzada de incomodidad, algo más me atrapó: el aroma de Jackson. Era rico y envolvente, una mezcla de madera, tierra y su inconfundible esencia masculina. Me llenó de una calidez que me hizo sentir segura, pero el dolor no me permitió disfrutarlo en su totalidad. Gimí involuntariamente, el quejido escapando de mis labios antes de que pudiera contenerlo. Al instante, escuché un movimiento a mi lado. Jackson se despertó, sus ojos de un intenso color resplandeciendo con preocupación. «Mónica», dijo suavemente, y su voz resonó como un eco en mi mente, calmando un fragmento de mi tormenta interna. Se inclinó hacia mí. Con un gesto delicado, sus labios encontraron la herida en mi cuello. En ese instante, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Cuando besó la mordida, el dolor se desvaneció, convirtiéndose en una oleada de placer que recorrió todo mi cuerpo. Era como si su contacto hubiera desencadenado algo profundo dentro de mí. Cerré los ojos, dejando que la sensación me envolviera, y me perdí en el momento. Nunca había imaginado que lo que sentía podría ser tan intenso. El dolor físico reemplazado por un calor pulsante que me hacía sentir viva. «Jackson», susurré su nombre, sintiendo cómo mi cuerpo respondía a su cercanía, a su toque. Pude sentir cómo le aumentaba la presión de sus labios en mi piel, como si estuviera tratando de borrar cualquier rastro de mi sufrimiento. La conexión entre nosotros se fortalecía en ese instante. Aunque mi mente todavía luchaba para procesar lo que había pasado, sabía que había una verdad irrevocable en nuestra unión. Me atreví a abrir los ojos y mirarlo, su rostro tan cerca del mío que podía contar cada rayo de luz en sus ojos. En su expresión había un caos de emociones, preocupación, ternura, deseo y también un nuevo sentido de posesión. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz un susurro grave que vibraba a través de mí. «Me duele, pero…», comencé a decir, pero no pude terminar la frase. En lugar de palabras, me dejé llevar por la necesidad de su cercanía,
de sentir que este momento era solo nuestro, un secreto compartido entre compañeros. Para mi sorpresa, su reacción fue inmediata. Se acercó más, como si pudiera leer mis pensamientos, y sentí su respiración cálida, un recordatorio de que ahora éramos uno.